Bien, buenos días. Continuamos con el bloque de conocimiento del estudiante. El tema desarrollo psicosocial en la niñez media, parte 2, ¿sí? Entonces, lo primero, recordemos, ¿qué tanto sabemos respecto a la influencia del hogar o de la atmósfera del hogar sobre el desarrollo de los niños? ¿Estamos? Sobre ello vamos a hablar ahora. Recordemos esto, que los niños que se encuentran expuestos a la discordia o pelea, digamos de otro modo, de los padres y la mala crianza, tienden a mostrar altos niveles de conductas de internalización, como ansiedad, temor y depresión. Ya nos estamos percatando. Muchas veces tenemos en la escuela chicos con ansiosos, con ciertos temores o depresivos. Una de las probables causas por lo cual son así es los problemas del hogar. No lo olvidemos. Por otra parte, hay otros chicos que tienen conductas de externalización. ¿Y cuáles son esas conductas? Chicos agresivos, desobedientes, muy hostiles, etcétera. ¿Vieron? Entonces, en ambos casos, o bien internalizan o externalizan de una u otra manera. Estos problemas de los chicos generalmente es debido a ¿qué? A los problemas que tienen en casa. En todo caso, los problemas o discordia y o peleas entre los papás. Atentos para poder apoyar al respecto, ¿sí? Entonces, vamos recordando esto. Las conductas de internalización, ¿a qué refieren? Pues bien, son conductas que por medio de las cuales se interiorizan los problemas emocionales, como hace un momento mencionamos, o ansiedad o depresión. Y las conductas de externalización son las conductas por medio de las cuales un niño muestra problemas emocionales, como son la agresión u hostilidad. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, conflicto familiar, ¿equivalente a qué? A crianza ineficaz. Atentos todos los docentes, ¿sí? Estamos hablando de los chicos de la edad media, ¿no? O niñez media, que está entre los 6, 7, 8 años aproximadamente, ¿sí? Bien, continuemos. Hay un tema muy importante que debemos de considerar nosotros como docentes y también en los talleres con los papás hacerles referencia, que es el tema de la corregulación, que finalmente ¿qué es? Es la etapa de transición en el control de la conducta, en la cual los padres ejercen supervisión general y los niños autorregulación continua. Lo expresamos de otro modo. Los papás, cuando están pequeños los hijos, estamos como tal acostumbrados a dar órdenes, ¿no? Haz esto, haz lo otro, lo otro y lo otro. Y los niños generalmente optan por hacernos caso. Pero cuando ingresan a la niñez media, que como mencioné está entre los 6, 7, 8 años, los niños ya ellos comienzan a tomar sus propias decisiones. Entonces, está bien nosotros aconsejar, guiar a los chicos, como padres o como docentes, pero hay que considerar que ellos ya ingresan a una etapa de corregulación, ¿no? Entonces, en esta etapa, los niños están más dispuestos a cumplir las órdenes o deseos de los papás o docentes cuando reconocen que estos son justos, ¿no? Que están interesados en el bienestar y que debido a la mayor experiencia sabemos más nosotros. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, hay ejemplos o en todo caso maneras de cómo siendo docentes podemos guiar a los chicos en esta etapa, ¿no? Por ejemplo, es importante indicar cómo afectan a otros sus acciones. Por ejemplo, vemos a un estudiante, ¿no? A Juan, golpeó a uno de sus amiguitos, ¿no? Que es común en esa etapa. Entonces, le podríamos decir, golpear a Carlos lo lastima y lo hace sentir mal. ¿Qué estamos haciendo? Le estamos dando a entender de que lo que acaba de hacer está afectando a otra persona, en todo caso a su amigo. ¿Vieron? Otra manera es expresar, ¿no? O apelar en todo caso nosotros a la autoestima del niño, ¿no? Por ejemplo, ¿qué habría pasado con el amable niño que estaba aquí ayer? ¿No? Entonces estamos apelando a qué? A la autoestima del estudiante.
O en todo caso podemos apelar a los valores morales. Por ejemplo, un niño tan grande y tan fuerte como tú no debería sentarse en el carro y dejar de pie a una persona mayor. Estamos apelando a los valores morales de los niños. Porque es muy distinto decirle, oye, ponte de pie, da el asiento a la persona mayor. No. ¿Vieron la diferencia en cómo podemos nosotros guiar y aconsejar a los estudiantes? Podemos apelar a la moral, ¿no? A la autoestima o a cómo las acciones de estos niños afectan a los otros. Entonces, eso ya queda en nosotros, prepararnos y llegar de mejor manera a los estudiantes. ¿Estamos? Por otra parte, si el conflicto familiar es constructivo, puede ayudar a los niños a comprender la necesidad de contar con reglas y normas. Claro que sí, pero ello, para que sea constructivo, nosotros somos los que lo hacemos constructivo o no. ¿Vieron? Entonces es importante también estar preparados nosotros, tanto como en nuestra función de padres como en nuestra función de docentes. ¿Sí? Bien. Hay algo que se debe recalcar, y es que por encima de todo, los padres del niño le deben o le dejan saber que deben hacer cargo o hacerse cargo de las consecuencias de su conducta. Entonces, tanto los papás como docentes siempre debemos ¿de qué? De dejarles saber de que ellos son los responsables de las consecuencias de las conductas que van teniendo en el día a día. Y eso es muy importante porque ello queda hasta la edad adulta. ¿Estamos? Bien. Una pregunta acá, que la dejo para que la puedan resolver, entre comillas, ¿no? Y es, si pueden, en este momento, describir cómo funciona la corregulación y cómo cambia la disciplina y el manejo del conflicto familiar durante la niñez media. Claro que sí, con lo que acabamos de conversar lo pueden hacer. ¿Estamos? Continuamos entonces, continuamos. El niño en el grupo de pares. Bien, el grupo de pares es en el grupo de amigos, ¿sí? Sino que estoy empleando un término porque es bastante común utilizar dicho término en los libros o textos que uno lee, ¿no? Bien, en la niñez media se forman los grupos de pares, es decir, los grupos de amigos, que se establecen de forma natural entre los niños que viven cerca o que van juntos a la escuela. Y a menudo está formado por niños de posición socioeconómica similar. Claro que sí, todos somos conscientes de ello, ¿sí? Todos somos conscientes. Estos grupos de pares tienen efectos. Claro que sí, hay efectos positivos y negativos. Y eso es lo que nosotros debemos estar bien conscientes para poder apoyar a los estudiantes en ese aspecto, ¿sí? Primero, vean. Desarrollan, ¿qué les permite el grupo de pares a los chicos, o sea, el grupo de amigos? Primero, desarrollar las habilidades necesarias para practicar la sociabilidad y la intimidad, lo que les permite obtener un sentido de pertenencia. Por otra parte, tienen motivación de logro y adquieren un sentido de identidad. Asimismo, aprenden roles y reglas como habilidades de liderazgo, comunicación y cooperación. ¿De acuerdo? Claro que todos estamos de acuerdo. Un chico que generalmente no sale de casa, no tiene amigos, porque los papás, entre comillas, a veces le prohíben, ese niño podrá socializar, tendrá sentido de pertenencia, aprenderá algunas habilidades como liderazgo, cooperación. Por supuesto que no, y ello afecta directamente a su desarrollo posterior, ya sea en la adolescencia o en la etapa adulta. Por eso que hay muchos adultos que son bastante retraídos, pero la responsabilidad es nuestra como adultos, ¿sí? Entonces, por otra parte, el grupo de pares ayuda también a los niños a aprender a desempeñarse en la sociedad. Esto es cómo ajustar sus necesidades y deseos a los de los otros, cuándo ceder y cuándo mantenerse firme. Básicamente lo que siempre nos dicen, ¿no? Que nuestros derechos terminan cuando comienzan los derechos de los demás. Pero esta es la mejor etapa donde ellos aprenden a ajustar esas necesidades y deseos a las de los otros. Claro que sí. Bien, por otra parte, el grupo de pares también ofrece seguridad emocional, ya que para el niño es tranquilizante saber que no son los únicos que tienen pensamientos que podrían ofender o el adulto entender de otra manera.
Claro, como son niños y tienen en esta edad, este grupo de pares son de la misma edad, entonces tienen pensamientos similares, que generalmente ellos no lo van a externalizar con un adulto, sino con sus amigos. Y ello les brinda seguridad emocional, porque lo que ellos piensan se percatan, se enteran, se dan cuenta de que sus amigos también. Entonces se sienten bien. Por ello adquieren seguridad emocional. ¿Estamos? Por otra parte, los grupos de pares del mismo sexo los ayudan a aprender conductas de género apropiadas y a incorporar los roles correspondientes en su autoconcepto. Y es muy importante porque muchas veces a esta edad optamos porque, por ejemplo, un varoncito solamente juegue con niñas o viceversa. Una niña que juegue con varoncitos, los varoncitos de la casa. Y sabemos por experiencia que cuando sucede ello, al mediano o corto plazo, los chicos tienen formas de actuar distintas a lo que es característico de su propio sexo, ¿no? Entonces, es importante que jueguen con chicos de su mismo sexo. Finalmente, ellos son los que lo deciden, pero no vamos a orientar u obligar, entre comillas también, a que jueguen con el varoncito con las chicas o la chica con los varoncitos, ¿no? Porque su autoconcepto se ve modificado. Si hay algo negativo en la relación de grupo de pares, es que muchas veces tiende a reforzar el prejuicio. ¿Por qué? Porque generan o tienen actitudes desfavorables hacia los extraños, en especial hacia miembros de ciertos grupos raciales o étnicos. Hay que tener mucho cuidado también con ello. Nosotros somos los adultos y los que tenemos que guiar a los chicos en este proceso, ¿sí? Entonces, bastante cuidado. Bien, continuamos. El bullying, que es propio de esta edad, es el bullying. Antes que finalmente es agresión y acoso escolar. Pero bullying es un término, una palabra en inglés y traducido a nuestro idioma, el español, bullying quiere decir acoso. ¿Estamos? El bullying es igual a acoso. Está en inglés, traducido a nuestro idioma, acoso. Entonces, ¿qué podemos mencionar al respecto? Primero, nos vamos a plantear una pregunta para luego resolverla. ¿Cuáles son las formas más comunes de conducta agresiva en la niñez media y qué factores contribuyen a dicha conducta? Bien, primero, hay que ser conscientes que después de los 6 o 7 años, la agresividad de la mayoría de los niños disminuye a medida que ellos se van haciendo menos egocéntricos y en consecuencia más empáticos, más colaborativos, más cooperativos y tienen mayor capacidad de comunicarse. Claro, porque 4, 5 años, 3 años, recordemos, la imagen de los chicos a esa edad son bastante egocéntricos, ¿no? Claro que sí, pero ello ya va a ir disminuyendo. Primero porque ya pueden comunicarse, ¿no? Entonces, hay que recordar ello, sí, ello disminuye. Pero hay algo que debemos de siempre tener presente y es lo siguiente, ¿no? Si bien a medida que la agresión disminuye, en general, en la mayoría o en todos, aumenta de manera proporcional la agresión hostil, cuyo propósito es dañar a otra persona y que a menudo adopta una forma verbal más que física, ¿no? Entonces la agresión hostil va incrementando, se va aumentando. Ahora, cuando son más pequeños sí hay agresión, pero generalmente la agresión es física, tienden a empujarse, golpearse, como decimos a veces son un poco toscos los niños. Y ante cualquier inconveniente optan por empujarse, ¿no? Pero a partir de los 6 o 7 años ya disminuye ello, pero la agresión hostil, que finalmente es la agresión verbal, se va incrementando. Entonces, ahí hay un pequeño gran inconveniente. Bien. Generalmente los agresores no suelen ser muy apreciados, y ello lo sabemos, ¿no? A los niños físicamente agresivos y a algunas niñas que exhiben agresión relacional, ¿no? La agresión relacional es la agresión donde las chicas muchas veces o los chicos optan por hablar del amigo, del compañero a las espaldas o de excluirlos de su grupo, También, ojo, no suelen ser muy apreciados, pero sí
tienden a volverse los más populares. Y recordemos, esos chicos o chicas que son agresivos, ¿no? Generalmente son los más populares. Y ese es un motivo que debemos de considerar. La popularidad también, ¿no? Pero también hay que saber de que el rechazo a la agresión física disminuye a medida que los niños avanzan hacia la adolescencia. Claro, recuerden, mientras más van creciendo, la agresión física es menor. Lo que mencioné hace un rato. Pero, si bien los agresores no son muy apreciados, pero sí son percibidos como los más populares, ¿ya? Porque vamos a hablar de ello también en un instante. Entonces, tipos de agresión y procesamiento de la información social. La pregunta, ¿qué hace a los niños actuar de manera agresiva? ¿Qué los hace? Bien, vamos a ver. Los agresores instrumentales o proactivos ven la fuerza y la coerción como formas eficaces de obtener lo que desean. Actúan de manera deliberada, pero no por enojo. Importante, los agresores instrumentales o proactivos actúan de manera deliberada, no por enojo. ¿Por qué? Porque esperan conseguir algo a cambio, ¿no? En términos del aprendizaje social, son agresivos, ¿por qué? Porque esperan ser recompensados por ellos. Y al ser recompensados resulta obvio, ¿no?, que refuerzan su creencia en lo eficaz que puede ser la agresión. Se han percatado, muchos chicos tienden a agredir a sus amigos, sus compañeros, para obtener algo, simple y llanamente por ello. Y como efectivamente lo obtienen, están reforzando esa creencia. Y lejos de ir perdiendo esa agresión, al reforzar, se complica más el inconveniente o problema que se genera a posterior. Por otra parte, hay otro tipo de agresión, ¿no? Por ejemplo, imaginemos el caso, supongamos, una niña es empujada por accidente en la fila, ¿no? Estaba en la fila del colegio y por accidente le empujan. Generalmente o muchas veces responden con irritación. ¿Por qué? Porque asumen que el niño o niña lo empujó a propósito. ¿Esto cómo se denomina? La agresión hostil o reactiva. ¿Estamos? Entonces, ¿vieron? Todo esto es lo que sucede con los niños en esta edad. Y nuestra función es conocer para poder actuar en consecuencia. No simplemente es agresivo por esto, mala conducta, expulsado del colegio, etc. No. Nuestra función no es solamente tomar una decisión así, sino hay que estar conscientes de por qué lo hacen, que es propio de ciertas edades, y corregir a esta edad para evitar que al futuro tengan inconvenientes los chicos, ¿sí? Una pregunta que la voy a dejar ahí para que la puedan indagar es: ¿la violencia en los medios electrónicos estimula la agresión? ¿No? Los juegos de computadora sobre todo, que es frecuente los chicos en esta edad y a veces mayores, ¿sí? Bien, vamos a establecer algunas conclusiones al respecto. Por ejemplo, 1. Que los niños de edad escolar pasan menos tiempo con sus padres y pierden algo de la cercanía que tenían con ellos. Pero las relaciones con los padres siguen siendo importantes. Y obviamente la cultura influye en las relaciones y los roles familiares. No lo olvidemos. Y somos conscientes de ello. Que los niños de edad escolar pasan menos tiempo con sus padres. ¿Dónde pasan más tiempo? En primera instancia en el colegio. ¿Y con quién? Con el docente. Saquemos cuentas. ¿Y es así? Claro, porque cuando los chicos regresan a casa, muchas veces ambos papás trabajan y ya no se encuentran con los papás. Están con un familiar, una amistad, etc. Entonces tenemos buen tiempo para estar con los chicos y poder apoyarlos. Por ello la necesidad de que nosotros sepamos todo esto. Por otra parte, el ambiente familiar tiene dos componentes importantes: la estructura y la atmósfera familiar. La estructura refiere a si los padres están ambos, o falta uno, o finalmente faltan ambos. Y la atmósfera familiar, si hay o no hay problemas en casa y cómo se manejan. Otro punto al cual vamos a concluir es que el desarrollo de la corregulación puede influir
en la manera en que una familia lidia con los conflictos y la disciplina. Recordemos que en esta etapa los chicos comienzan a corregular sus emociones, sus decisiones. Otra conclusión sería que el nivel del conflicto en un matrimonio y la probabilidad de que continúe después del divorcio o separación influye enormemente en la posibilidad de que los niños estén mejor si los padres permanecen juntos. Claro, muchas veces la separación de los padres es mejor para los estudiantes, es mejor para los niños en general, muchas veces. Bien, entonces, finalizamos con una pregunta. ¿Cómo cambian las relaciones entre docentes y estudiantes, padres e hijos, en la niñez media y cómo influye la atmósfera y la estructura familiar en el bienestar de los niños? No lo olvidemos, la respuesta, analicen lo que acabamos de conversar y probablemente la puedan dar. Para finalizar, estos temas vienen en los exámenes de evaluación, por supuesto que vienen. Recuerden nada más, vienen. Bien, cuídense y nos vamos comunicando. Sí, hasta luego.